Buenas para todos, para los hermanos y hermanas, mis saludos para todos y los amigos y amigas que no son salvos, mis cordiales saludos desde aquí, desde mi hogar, aquí en San Joaquín del estado Carabobo, aquí en Venezuela. Nuevamente quisiera predicar el mensaje de salvación y ojalá pueda ser su día propicio para salvación cuando haya comprendido su condición delante de Dios y por la fe en el Señor Jesucristo le deje su carga de pecados a Él y Él le perdonará. Quisiera comenzar cantando en el himno 19 de los himnarios de las asambleas congregadas al nombre del Señor, nada más una sola estrofa, la primera. ¿Cómo puedes pecar sin temor contra Dios, echando en olvido su amor? ¿Cómo puedes vivir rechazando la voz de Cristo, tu buen Salvador? El verano acabó, la cosecha pasó y tenemos que ir y la cuenta rendir delante del trono de Dios. Quisiera leer con la ayuda del Señor, ya después de haber orado, en el libro de los Romanos, capítulo 5, versículo 12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Versículo 20. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia, para que así como el pecado reinó para muerte, así también reine por la justicia para vida eterna, mediante Jesucristo, Señor nuestro. Romanos 6, versículo 23. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Termina con igual aquí, Señor nuestro. Y en el versículo 21 del versículo de 5:21 también termina mediante Jesucristo, Señor nuestro. Que el Señor te pueda ayudar, amigo y amiga que no eres salvo. Tal vez tú no has entendido que eres un pecador, una pecadora perdida. Porque eso pasamos por esa experiencia cada uno de los que somos salvos. Fue la palabra de Dios, su justa ley, que fue despertando que despertó nuestras conciencias y pudimos comprender que estábamos perdidos. Ya después no teníamos paz en nuestros corazones. Muchos de nosotros ya veníamos tocados con el pecado del mundo porque andábamos en vicios y cosas que estábamos hundidos en el lodo cenagoso. Pero el Señor nos llamó a través del mensaje del Evangelio. El pecado entró en el mundo por un hombre y una mujer. En el huerto del Edén ellos no obedecieron a lo que Dios les dio el mandato de que no comieran del árbol del conocimiento de la ciencia del bien y del mal, y vemos que la mujer comió y entonces fueron abiertos los ojos de ambos. Ellos se conocieron que estaban desnudos porque entró el pecado en ellos y pasó la muerte a ellos, como dicen Romanos.
por cuanto el pecado entró en el mundo por un hombre y una mujer, y luego dice que la muerte pasó a todos los hombres, todos morimos, físicamente y espiritualmente los que no son salvos. Ya nosotros los que somos salvos alcanzamos reconciliación con Dios. Entonces ellos oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto del Edén al aire del día, y el hombre y la mujer se escondieron de la presencia de Jehová. Y así anda usted, amigo o amiga que no es salvo, escondiéndose de Dios para andar en sus pecados, y esto fue lo que le pasó a ellos. Pero Dios siempre ha tomado la iniciativa de llamar pecador. Nosotros, el pecador no lo busca. El pecador así escucha el mensaje del evangelio. Si no es el poder de Dios que actúa en el corazón de él, no va a comprender que es un pecador y que va a espaldas de él, porque todo el pecador se mofa de su pecado. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? Y el hombre se quiso justificar: la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Y así es el ser humano, busca de echarle la culpa a otro, pero el pecado, la paga del pecado es muerte, y la salvación es personal. Y cada ser humano, como te dije aquí, como canté en el himno, ¿cómo puedes pecar sin temor contra Dios, echando en olvido su amor? ¿Cómo puedes vivir rechazando la voz de Cristo, tu buen Salvador? El Señor ha hablado a través de los mensajeros y ha llegado el mensaje a la mayoría de los seres humanos, pero muchos rechazan la voz, la predicación, la salvación, y no la obtienen. Es porque quieren seguir en sus pecados, no han todavía comprendido la gravedad del asunto, que usted está a espaldas de Dios, amigo, y la paga del pecado es muerte, como te leí en el libro de los Romanos. Pasó la muerte a todos los hombres, la muerte espiritual, la muerte física. El alma que pecare, esa morirá. La persona que muere en sus pecados sin Cristo en el corazón, su alma va para el infierno, y de ahí algún día va a haber una gran reunión en el gran trono blanco, y van a ser sacados todos de ese lugar de condenación, y van a estar delante de pie todos los que no son salvos, grandes y pequeños, de distintas razas, colores, de rango social y todo. Pero si crees en el Señor, porque la ley se introdujo para que el pecado abundase, cuando se lee la ley de Dios, está hablando de tu pecado, de lo que le desagrada a Dios, y por la ley es que tú vas a entender, por la escritura, por la ley de Dios, es que tú vas a espaldas de Dios. Pero como abundó el pecado, sobreabundó el pecado, también sobreabundó la gracia. La gracia es un regalo gratuito de Dios para salvación, para todo aquel que por la fe llegue al Señor Jesucristo, para que así como el pecado reinó para muerte, porque la paga del pecado es muerte, así también la gracia reine para la justicia, para vida eterna, mediante Jesucristo, Señor nuestro. El pecado es el que lleva al pecador a la muerte espiritual, física, por la eternidad. Pero Dios le está dando oportunidad que sea salvo, porque la gracia está abundando en esta dispensación de gracia. Es un regalo gratuito de Dios. Él quiere salvarte. Si tú por la fe llegas al Señor Jesucristo, y podrás obtener el perdón de tus pecados, porque la paga del pecado es muerte, más la dádiva de Dios, el regalo de Dios, es vida eterna en Cristo Jesús, y podrás decirle Señor nuestro. Yo un 6 de febrero le acepté a Él como mi único, y 6 de febrero del año 2011 a las 11 de la noche llegué a Él
y Él perdonó mis pecados porque no soportaba más la carga de mi pecado. Ojalá tú estés en esa condición. No te escondas como lo hizo Adán y Eva y quererte justificarte a ti mismo. Hazte como un niño y cree en el Señor Jesucristo y Él perdonará tus pecados. Ojalá sientas el peso de tus pecados en tu corazón y llegues a Él por la fe y podrás ser salvo y hallarás reconciliación con Dios por medio de la persona del Señor Jesucristo. Que el Señor te pueda ayudar.